Él la vio por primera vez en medio del campo de agave, con su cabello castaño claro suelto al viento y sus manos rápidas cortando las piñas maduras. Era media tarde, el sol fuerte golpeando la espalda de todos los jornaleros, pero María se movía diferente a los demás. Había algo en ella que llamaba la atención, no por su belleza, sino por su fuerza silenciosa, por la forma en que trabajaba, como si cada penca de agave importara de verdad. Lucio se detuvo allí en la orilla de la plantación, observando a aquella mujer que nadie conocía bien, que llegaba con las cosechas y se iba cuando terminaba sin dejar rastro. Él no lo sabía aún, pero aquella trabajadora rechazada por su propia suerte, que nunca tuvo familia ni nombre verdadero, estaba a punto de cambiar todo en su vida. Porque a veces Dios coloca en nuestro camino exactamente a quien necesita ser visto. Y cuando realmente vemos a alguien, las dos vidas se transforman. Si crees que nadie debería ser juzgado por aquello que no eligió, que el valor de una persona está en lo que hace y no en lo que parece, suscríbete aquí al canal. Esta historia mostrará que a veces las cicatrices más grandes son las que nadie ve, pero el amor verdadero ve a través de todas ellas. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. Los campos de agave se extendían por los cerros como un mar azul verde que no tenía fin, y el trabajo en la cosecha era duro, quebraba el cuerpo de cualquiera. Los trabajadores iban y venían conforme a la zafra, gente de raíz, sin destino fijo, que dormía en barracones apretados y recibía el pago en monedas contadas. Era vida de nómada, de quien no pertenecía a ningún lugar, de quien despertaba sin saber si tendría trabajo mañana. Y entre todos esos trabajadores que la vida había lanzado de un lado a otro, María era la más sola de todos. Ella tenía 26 años y cargaba en los hombros una vida entera de rechazo que comenzó el día en que nació. María fue encontrada una mañana fría de junio, envuelta en trapos en la puerta de la iglesia del Señor del Buen Camino, en un pueblo pequeño de la sierra. Lloraba con fuerza, sus pulmones pidiendo atención, pero no había nota, no había explicación. No había nada que dijera quién era, de dónde venía, por qué había sido dejada allí. El padre llamó a las monjas del convento, y ellas tomaron a aquella niña sin nombre. La bautizaron como María, porque era el nombre más común que existía, y la criaron junto con otras huérfanas que la vida había olvidado. María creció entre paredes frías de piedra, despertando con la campana que sonaba antes de que saliera el sol, rezando en latín, sin entender bien lo que decía, aprendiendo a cocinar, a lavar, a limpiar, a obedecer, sin cuestionar. Las monjas no eran crueles, pero tampoco eran cariñosas, porque el cariño creaba apego, y el apego dolía cuando la niña crecía y tenía que irse. Ella aprendió desde temprano que no tenía madre, no tenía padre, no tenía a nadie que la mirara y viera a una hija. Era solo una boca más para alimentar, una alma más para salvar, una obligación más que el convento cargaba en nombre de Dios. Cuando cumplió 14 años, la Madre Superiora llamó a María una tarde de domingo y dijo que era hora de que siguiera su propio camino. El convento ya no podía mantenerla. Había otras niñas llegando. El espacio era poco, la comida era poca. Ella necesitaba trabajar y arreglársela sola ahora. Pero antes de mandarla fuera, la madre hizo algo que María solo entendió más tarde, como una maldición disfrazada de protección. Tomó una aguja fina, la mojó en tinta negra y marcó su muñeca izquierda con una cruz pequeña, del tamaño de una moneda. Dijo que era para identificación, en caso de que María se perdiera, en caso de que algo sucediera, para que siempre supieran que ella había sido criada por la iglesia. María salió del convento con la ropa puesta, 3 monedas de cobre que la madre le dio como despedida, y aquella cruz marcada en la muñeca que ella aún no sabía que definiría el resto de su vida. Intentó conseguir trabajo como empleada doméstica en las casas del pueblo, tocando de puerta en puerta, ofreciendo servicio, diciendo que sabía cocinar, lavar, planchar, que trabajaba duro y no se quejaba. Las primeras casas ni abrieron la puerta bien. Las siguientes abrieron, la miraron con desconfianza, preguntaron de dónde venía, quiénes eran sus padres, dónde vivía. María respondía la verdad, que había sido criada en el convento, que no conocía a su familia,
que estaba buscando trabajo honesto. Y fue entonces cuando la primera patrona vio la marca en su muñeca. La mujer sujetó el brazo de María con fuerza, examinó la cruz tatuada y su rostro se cerró por completo. Dijo que no quería gente marcada trabajando en su casa, que mujer con tatuaje tenía un pasado dudoso, que podía ser fugitiva, podía ser criminal, podía traer problemas. María intentó explicar que las monjas eran quienes habían hecho aquello, que era solo identificación, pero la puerta ya se estaba cerrando en su cara, y así se fue repitiendo, casa tras casa, pueblo tras pueblo. La marca que debería proteger se convirtió en la cadena que la mantenía en el fondo de la sociedad, donde solo restaba el trabajo que nadie más quería hacer. Fue así como María llegó a los campos de Agave. El trabajo era brutal. Despertar cuando aún estaba oscuro, caminar hasta las plantaciones con el rocío mojando los pies descalzos, pasar el día entero bajo el sol que quemaba la piel y resecaba la boca, cortando piña tras piña, llenando los cestos de palma, que pesaban tanto que dolían la espalda solo de levantarlos. Las manos quedaban manchadas por el jugo de las plantas. Los dedos sangraban cuando la uña se arrancaba, intentando jalar las fibras más tercas. Y al final del día, el cuerpo dolía entero, cada músculo gritando por descanso. Pero María nunca se quejó. Nunca pidió menos trabajo. Nunca lloró delante de nadie. Ella aprendió rápido que en el campo nadie se importaba con el pasado de nadie. Los otros jornaleros eran gente como ella, sin destino, sin familia, sin historia que valiera la pena contar. Trabajaban callados, comían lo que daban, dormían amontonados en los barracones de madera que las haciendas ofrecían, y cuando la cosecha acababa, tomaban el pago y seguían hacia la próxima zafra. No había amistad de verdad allí, no había cercanía, apenas la solidaridad silenciosa de quien dividía el mismo sufrimiento. María se acostumbró a esa vida. Pasó a cosechar agave en haciendas diferentes a cada estación, conociendo lugares, pero nunca quedándose en ninguno, viendo gente, pero nunca vinculándose a nadie. Poco a poco, ella se fue haciendo conocida entre los capataces como la mejor cosechadora que existía. Sus manos eran rápidas y precisas. Nunca cortaba piña verde, nunca mezclaba piña mala con piña buena. Trabajaba el día entero al mismo ritmo, fuerte, sin desacelerar. Cuando llegaba a una hacienda nueva, los otros trabajadores ya sabían quién era ella, aquella mujer callada, de ojos oscuros, que cosechaba más que cualquier hombre, que nunca buscaba conflictos, que guardaba el dolor solo para ella. María tenía 26 años, pero parecía más vieja, el rostro marcado por el sol, las manos callosas y manchadas, el cuerpo delgado y fuerte al mismo tiempo, de ese modo, que solo quien trabaja hasta el límite se queda. Fue al comienzo de noviembre, cuando la zafra más importante del año estaba comenzando, que María llegó a la hacienda Santa Rita. Era una de las mayores propiedades de la región, con plantaciones que subían por los cerros en filas organizadas, una casa grande en la cima y barracones para los trabajadores en la parte trasera. El dueño era Lucio Tavares, hombre de 38 años, viudo, conocido por pagar a tiempo y tratar a los jornaleros con más respeto que la mayoría de los hacendados. María no esperaba nada diferente allí. Era solo una hacienda más, una cosecha más, algunos meses de trabajo duro antes de seguir adelante. Ella se presentó ante el capataz, un hombre gordo y sudado llamado Geraldo, que la miró con aquella mirada que todos los hombres daban a las mujeres solas, llena de malicia y falta de respeto. Geraldo mandó a María al barracón de las mujeres. Explicó que el trabajo comenzaba antes de que saliera el sol, que el pago era por cesto lleno, que quien no produjera era echado sin recibir nada. María asintió. Tomó el rincón que sobraba en el barracón. Se acostó en el suelo de tierra apisonada con el jatillo de ropa como almohada y trató de dormir, escuchando los ronquidos y la tos de los otros trabajadores. Al día siguiente comenzó la cosecha, como siempre hacía, perdiéndose en el trabajo, dejando la mente vagar, mientras las manos hacían el servicio automático de arrancar las piñas maduras y echarlas al cesto. Fue en el tercer día de trabajo que Lucio la vio por primera vez de verdad. Él tenía la costumbre de caminar por las plantaciones toda la tarde, verificando el avance de la cosecha, observando si los trabajadores estaban haciendo el servicio bien, si el capataz estaba cumpliendo lo que prometía.
Lucio no era como los otros hacendados que se quedaban sentados en la veranda, tomando café, mientras otros sudaban al sol. A él le gustaba ver las cosas de cerca, entender lo que pasaba en su tierra, saber quiénes eran las personas que trabajaban para él. Fue caminando entre las filas de agave que él se detuvo, observando a una mujer que trabajaba con una concentración diferente a la de todos los demás. María estaba de espaldas a él, el cabello castaño claro amarrado flojo en la nuca, la blusa sencilla pegada a la espalda de tanto sudor, las manos moviéndose rápidas entre las hojas. Pero no era la velocidad lo que llamaba la atención de Lucio, era el modo cuidadoso, casi delicado, como ella separaba las piñas. Mientras los otros jornaleros arrancaban todo de una vez, mezclando maduro con verde, María elegía cada piña. Tomaba solo las que estaban en el punto correcto y las colocaba en el cesto con cuidado para no maltratar. Era como si ella se importara, de verdad, con aquello. Como si cada fruto tuviera valor. Como si el trabajo de ella significara algo más allá de ganar el pago al final del día. Lucio se quedó allí parado, observando en silencio, y sintió algo extraño apretarle el pecho. Una sensación que no sentía hacía tiempo. La sensación de reconocer en otra persona algo que él mismo había perdido. Hacía 5 años que la esposa de Lucio, Elena, había muerto en el parto del segundo hijo. El embarazo fue difícil desde el comienzo. Ella se sentía mal cada día, el cuerpo débil, pero aún así quería intentar dar un hermano al niño que ya tenían. Cuando el trabajo de parto comenzó, duró casi 2 días. La partera hizo todo lo que pudo, pero el bebé estaba atravesado. No lograba salir y Elena sangraba demasiado. Al final, los dos murieron, la esposa que Lucio amaba y el hijo que nunca llegó a respirar. Lucio enterró a los dos juntos en el cementerio de la hacienda. Elena con el bebé en los brazos y una parte de él murió junto. Los años siguientes fueron de supervivencia mecánica. Lucio trabajaba de sol a sol para no pensar, para no sentir, para no recordar. Crió al hijo que tenía, un niño de 3 años en la época, pero lo crió con distancia, con miedo de encariñarse demasiado y perder de nuevo. La hacienda prosperó porque él ponía todo en ella, toda la energía, toda la atención, todo el tiempo que tenía. Quedó conocido en la región como hombre justo, que pagaba bien, que cumplía su palabra, pero también quedó conocido como hombre cerrado, solitario, que no se involucraba con nadie, que mantenía distancia de todo y todos. Y fue así como él vivió hasta aquel momento, hasta ver a aquella mujer trabajando en el campo con un cuidado que parecía imposible después de todo lo que la vida hacía con gente como ella. Lucio siguió caminando, pero no pudo sacar la imagen de la cabeza. Preguntó al capataz Geraldo quién era aquella trabajadora, la de los cabellos castaños claros, que trabajaba en la fila del medio. Geraldo escupió al suelo y dijo que era María, la mejor cosechadora que él ya había visto, pero también la más extraña, porque no conversaba con nadie, no participaba de las ruedas de conversación por la noche, se quedaba siempre sola. Lucio asintió y se fue, pero la pregunta quedó martilleando en su cabeza. ¿Qué había pasado en la vida de aquella mujer para que se cerrara así? ¿Qué cargaba ella, que la hacía trabajar como si el mundo dependiera de eso? Y por primera vez en 5 años, él estaba sintiendo curiosidad de verdad por otra persona. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que María conocía de memoria. Despertar cuando el cielo aún estaba oscuro, lavarse rápidamente en el tanque de agua fría que quedaba detrás del barracón, amarrar el cabello castaño, claro, con cualquier trapo que tuviera, y seguir para el campo antes de que el sol apareciera completamente. El trabajo comenzaba siempre igual, las manos aún duras por el frío de la madrugada, moviéndose lento al principio, después ganando velocidad conforme el cuerpo calentaba y los músculos despertaban. María trabajaba en silencio, siempre en la misma fila, siempre en el mismo ritmo constante, parando apenas para vaciar el cesto lleno y tomar agua cuando la sed apretaba demasiado. Ella no conversaba con los otros jornaleros, no participaba de las bromas que ellos hacían para hacer el día menos pesado, no reía de los chistes que los hombres contaban, apenas cortaba, volcaba y recomenzaba. Pero algo había cambiado desde aquella tarde en que Lucio se había detenido para observarla.
María sentía los ojos de él sobre ella con más frecuencia ahora, no de forma invasiva o irrespetuosa, sino de un modo que la dejaba inquieta, consciente de cada movimiento que hacía. Él aparecía en el campo casi todos los días, caminando entre las filas, conversando con los trabajadores, verificando la calidad de las piñas cosechadas. Y siempre, siempre él pasaba cerca de ella, a veces parando por algunos segundos, a veces apenas disminuyendo el paso mientras miraba el trabajo de ella. María intentaba ignorar, intentaba fingir que no percibía, pero el corazón aceleraba cada vez que oía los pasos de él acercándose. No entendía por qué aquello la afectaba tanto, por qué la presencia de aquel hombre hacía algo extraño dentro del pecho de ella. Fue una mañana de jueves, cuando el rocío aún mojaba las hojas del agave, que ocurrió el primer enfrentamiento real. María estaba trabajando en la fila más alta del cerro, donde los frutos eran más abundantes, pero también más difíciles de alcanzar, cuando oyó voces alteradas viniendo de abajo. Reconoció la voz grave del capataz Geraldo, gritando con alguien, insultando, amenazando. María paró el trabajo por un instante, observando de lejos la escena que se desarrollaba. Geraldo estaba empujando a un niño delgado. No debía tener más que 15 años, uno de los trabajadores más jóvenes de la hacienda. El muchacho había volcado un cesto lleno de piñas, los frutos esparcidos en la tierra roja, y Geraldo estaba fuera de sí, diciendo que iba a descontar aquello del pago, que niño inútil no servía para trabajo de hombre, que él iba a recibir una tunda para aprender a tener más cuidado. María vio al niño encogido, los ojos llenos de lágrimas que él intentaba contener, las manos temblando mientras intentaba juntar las piñas del suelo. Algo dentro de ella se rompió en aquel momento, porque ella conocía aquel miedo, conocía aquella humillación de ser tratada como si no valiera nada, como si un error pequeño definiera el valor entero de una persona. Antes de que pudiera pensar bien en lo que estaba haciendo, María soltó el propio cesto y bajó el cerro corriendo, los pies descalzos resbalando en la tierra húmeda. Llegó cerca del capataz y dijo, con voz firme que sorprendió hasta a ella misma, que el niño era nuevo, que estaba aprendiendo aún, que todo el mundo se equivocaba al principio, que no era justo castigarlo de aquel modo. Geraldo viró hacia ella con el rostro rojo de rabia, los ojos pequeños brillando con odio puro. Él dio un paso en dirección a ella, el dedo grueso apuntado al rostro de María, y dijo que ella necesitaba cuidar de su propio trabajo y no meterse donde no era llamada. Dijo que mujer que no sabía su lugar acababa sin trabajo, sin pago, sin nada. María sostuvo la mirada de él, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca, pero no retrocedió, no bajó la cabeza, no pidió disculpas, se quedó allí parada, de pie, enfrentando a aquel hombre que tenía el poder de mandarla, fuera con una palabra, pero que no iba a verla inclinarse solo porque él gritó. El silencio que se formó fue pesado como el plomo. Los otros trabajadores habían parado de cosechar, todos observando la escena, esperando para ver lo que iba a ocurrir, si el capataz iba a golpear a la mujer, si iba a expulsarla en el momento, si iba a hacer algo peor. Fue cuando Lucio apareció. Él venía subiendo el cerro, había oído los gritos de lejos, y llegó en el momento exacto en que la situación estaba a punto de explotar. Preguntó qué estaba pasando. La voz calma, pero firme, de aquel modo que los hombres acostumbrados a mandar usan cuando quieren respuestas verdaderas. Geraldo cambió completamente la postura, la rabia desapareciendo del rostro como por arte de magia, sustituida por un respeto falso y exagerado. Explicó que el niño había volcado un cesto, que iba a haber perjuicio, que la trabajadora se había metido en la conversación sin que nadie pidiera su opinión. Lucio miró al niño aún en el suelo, juntando frutos. Miró a María con aquellos ojos que parecían ver más de lo que debían, y entonces miró de vuelta al capataz. Dijo que los accidentes ocurrían, que descontar del pago de un niño que ganaba poco ya era crueldad, y que un trabajador que defendía a otro trabajador mostraba carácter, no falta de respeto. Dijo que Geraldo iba a reponer el cesto de su propio bolsillo, ya que era él quien ponía al niño nuevo a trabajar sin supervisión adecuada, y que si veía a cualquier trabajador siendo maltratado de nuevo, iba a cambiar de capataz antes del fin de la semana.
El silencio que vino después fue diferente del anterior. Era un silencio de choque, de sorpresa, porque nadie esperaba que el dueño de la hacienda se pusiera del lado de una cosechadora contra el capataz de confianza. Geraldo quedó blanco, después rojo de nuevo, pero esta vez de vergüenza, mezclada con odio contenido. Asintió con la cabeza, murmuró que iba a hacer como el patrón mandaba y salió de allí pisando fuerte, los puños cerrados. María quedó parada, sin saber qué hacer o decir. Lucio se viró hacia ella y, por primera vez, sus ojos se encontraron de verdad, sin ninguna barrera, sin ninguna distancia. Él le agradeció por haber tenido el coraje de hacer lo correcto. Dijo que gente como ella hacía falta en un mundo lleno de gente que fingía no ver cuando algo malo sucedía. María sintió algo extraño subir por la garganta, un nudo que apretaba y soltaba al mismo tiempo, una voluntad de llorar que no tenía sentido ninguno. Nadie nunca le había agradecido por existir, por hacer alguna cosa, por importar. Ella apenas asintió con la cabeza, incapaz de hablar, y volvió al trabajo con las piernas temblando, el corazón disparado, la mente confusa con todo lo que acababa de suceder. A partir de aquel día, todo quedó más complicado. Geraldo pasó a observar a María con odio mal disimulado, buscando cualquier error, cualquier motivo para pillarla en falta. Él verificaba los cestos de ella con atención exagerada, buscando piñas verdes mezcladas, buscando cualquier cosa que pudiera usar contra ella. Le daba siempre las peores filas, las más lejanas, las más difíciles de cortar. Retrasaba el pago de ella, diciendo que tenía que conferir de nuevo el conteo. Esparcía entre los otros trabajadores que ella era arrogante, que se había creído importante porque el patrón la había defendido una vez, que mujer sola, que llamaba la atención del dueño de la hacienda, estaba buscando algo que no era trabajo honesto. María oía todo en silencio. No respondía, no se defendía, apenas trabajaba más, producía más, probaba con acción que las palabras de él eran mentiras vacías. Pero el veneno esparcido por Geraldo comenzó a funcionar. Algunos trabajadores pasaron a mirar a María con desconfianza, otros con malicia, otros con envidia, por ella tener la protección del patrón. Las mujeres que compartían el barracón con ella comenzaron a susurrar cuando ella pasaba, a hacer comentarios en voz baja sobre cómo ella se estaba aprovechando de la situación, sobre cómo había seducido al dueño de la hacienda con sus mañas, sobre cómo mujer marcada siempre tenía ese tipo de estrategia para sobrevivir. María intentaba no hacer caso, intentaba convencerse de que ya estaba acostumbrada a los juicios, a los chismes, a gente inventando historias sobre la vida de ella, pero dolía. Dolía siempre, porque incluso después de años aprendiendo a tener la piel dura, el rechazo aún lastimaba como si fuera la primera vez. Fue una tarde de domingo, día en que no había trabajo y los jornaleros descansaban, que María hizo algo que no hacía mucho tiempo. Caminó hasta el río que cortaba la propiedad, lejos del barracón, lejos de los otros trabajadores, lejos de todo. Se sentó en la orilla, puso los pies en el agua fría y permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Lloró todo lo que había contenido durante semanas, todo lo que cargaba desde siempre, la soledad, el cansancio, la falta de lugar en el mundo, la sensación constante de no ser buena lo suficiente para nada, ni nadie. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que el cuerpo quedó exhausto, hasta que sobró apenas un vacío profundo que era al mismo tiempo doloroso y aliviante. Cuando levantó el rostro, enjugando las mejillas con el dorso de la mano, vio a Lucio parado a algunos metros de distancia, observándola con una expresión que María no logró descifrar. Él había venido a caminar por la propiedad, algo que hacía todo domingo para pensar, para tener paz, y la había encontrado allí, llorando sola. Lucio no dijo nada al principio. Apenas se aproximó lento, como si estuviera cerca de un animal asustado que podía huir en cualquier momento. Se sentó en la hierba al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa, y se quedó en silencio, mirando el río correr. María se tensó, avergonzada de haber sido vista en aquel momento de debilidad, queriendo desaparecer, queriendo inventar alguna excusa. Pero antes de que pudiera hablar cualquier cosa, Lucio dijo, con voz baja y cansada, que él entendía.
Dijo que sabía lo que era cargar un peso que nadie veía, lo que era ser juzgado por cosas que no eligió, lo que era despertar cada día y fingir que estaba todo bien cuando por dentro estaba todo desmoronándose. María lo miró sorprendida, porque aquel hombre era dueño de tierras, tenía dinero, tenía respeto, tenía todo lo que ella nunca tuvo. ¿Cómo él podía entender lo que ella sentía? Pero entonces Lucio estiró las manos frente a él, y María vio las cicatrices, marcas antiguas, quemaduras que habían deformado parte de los dedos y de las muñecas, la piel estirada y blanquecina. Él explicó sin mirarla, la voz cargada de un dolor antiguo que nunca había sanado completamente. Dijo que 5 años atrás había habido un incendio en la casa, que la esposa y el bebé que ella cargaba se habían quedado atrapados en la habitación, que él había intentado entrar para salvarlos, que se había quemado las manos intentando tirar la puerta, pero no, había logrado a tiempo. Dijo que había perdido todo lo que amaba aquel día, y que junto había perdido un pedazo de sí mismo. Dijo que después del entierro, el pueblo entero había comenzado a hablar. Decían que él había sido descuidado, que debía haber prevenido el incendio, que era culpa suya por no tener más cuidado con las lámparas, que un hombre de verdad habría salvado a la familia. Decían que las cicatrices en las manos eran marca de la propia incompetencia, castigo de Dios por algún pecado escondido. Lucio pasó años oyendo esos susurros, viendo las miradas de lástima mezcladas con juicio, sintiendo el peso de la culpa que los otros colocaban encima de él. Fue entonces que él entendió algo que cambió todo. Entendió que las personas necesitaban juzgar, necesitaban crear historias, necesitaban colocar la culpa en alguien, porque eso las hacía sentirse mejores, más seguras, más en el control, y entendió que él no podía vivir por el juicio de los otros, o iba a morir por dentro bien antes de que el cuerpo parara de funcionar. María oyó todo en silencio, el corazón apretado de una forma diferente ahora, no de dolor propio, sino de compasión por aquel hombre que ella había pensado que tenía todo, pero que, en realidad, cargaba una cruz tan pesada cuanto la de ella. Lucio miró hacia ella y dijo que había visto en las manos de ella, en el modo en que ella trabajaba, en la forma como ella había defendido al niño, la misma fuerza que él había necesitado encontrar para continuar. Dijo que gente que sobrevive al peor tipo de dolor siempre reconocía a otra persona que había sobrevivido también, porque había algo en los ojos, algo en la postura, algo en el alma que marcaba para siempre. Dijo que él sabía, que ella tenía una historia que dolía, que había cargado sola el peso que debería haber sido dividido, y dijo que si ella quisiera, si necesitara, él podía ser alguien que oía, que veía, que entendía. María sintió las lágrimas volver, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de soledad, sino de alivio imposible, de conexión inesperada, de ser vista de verdad por primera vez en la vida. Ella mostró la muñeca izquierda, la pequeña cruz marcada allí, y contó por primera vez la historia completa. Contó sobre haber sido dejada en la iglesia, sobre las monjas, sobre la marca que debería proteger, pero que viró en cadena, sobre las puertas cerradas, sobre el trabajo brutal, sobre los años de soledad absoluta. Habló sin parar, como si una represa se hubiera roto, dejando salir todo lo que había guardado durante 26 años. Y Lucio oyó cada palabra sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer soluciones vacías o consuelo falso. Apenas oyó presente, atento, validando con la presencia de él el dolor que ella cargaba. Cuando María terminó de hablar, cuando no había más palabras, cuando el silencio volvió, pero esta vez era silencio confortable, compartido, Lucio dijo algo que ella nunca iba a olvidar. Dijo que la marca en la muñeca de ella no era vergüenza, era supervivencia. Dijo que cada cicatriz que la gente cargaba, visible o invisible, era prueba de que había sido fuerte lo suficiente para no desistir, para continuar, para despertar al día siguiente, incluso cuando todo decía para parar. Dijo que él veía valor en ella, no a pesar de la historia de ella, sino por causa de ella, porque cualquier persona que pasaba por lo que ella pasó, y aún así tenía bondad en el corazón, aún defendía a quien era más débil, aún trabajaba con dignidad, era persona rara, especial, que merecía ser reconocida.
María no supo qué responder, porque nunca había oído palabras así dirigidas a ella. Nunca había sentido que alguien realmente la viera como persona completa, con valor propio, digna de respeto. Ellos quedaron allí sentados hasta que el sol comenzó a descender, conversando sobre cosas pequeñas ahora, sobre el río, sobre el cielo, sobre cómo la naturaleza continuaba bonita, incluso cuando todo en la vida humana era complicado. Cuando se levantaron para volver, algo había cambiado entre ellos. Había un puente construido, frágil aún, pero real. Lucio caminó con ella hasta cerca del barracón, y antes de despedirse, dijo que ella siempre podía buscarlo si necesitara alguna cosa, si Geraldo causara problema, si alguien la incomodara, si apenas necesitara conversar. María agradeció con un asentimiento porque la voz había fallado de nuevo, y entró en el barracón, sintiendo algo nuevo creciendo dentro del pecho, algo peligroso y precioso al mismo tiempo. Esperanza. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero profundo en la vida de María. Ella continuaba despertando antes del sol, continuaba trabajando hasta que el cuerpo dolía, continuaba durmiendo en el barracón apretado con los otros jornaleros. Pero ahora había algo diferente, una pequeña luz encendida dentro del pecho que no se apagaba ni en los momentos más difíciles. Lucio pasó a aparecer en el campo con más frecuencia, siempre con algún motivo oficial, verificando la calidad de la cosecha, conversando con los trabajadores, resolviendo problemas. Pero María sabía, y él sabía, que había otro motivo detrás de esas visitas constantes. Los ojos de ellos se encontraban con más frecuencia ahora, intercambiaban asentimientos discretos y, a veces, cuando nadie estaba mirando, Lucio paraba cerca de ella por algunos segundos más que lo necesario, preguntando si estaba todo bien, si necesitaba algo, si Geraldo la estaba dejando en paz. El capataz, por su parte, se había vuelto cada vez más peligroso en su rabia silenciosa. Geraldo era listo demasiado para desafiar al patrón abiertamente de nuevo, pero encontraba formas pequeñas y crueles de tornar la vida de María más difícil. Mandaba a ella a las filas más distantes, donde el sol pegaba más fuerte y no había sombra ninguna. Retrasaba la entrega de agua para el lado del campo donde ella trabajaba. Distribuía herramientas viejas y quebradas para ella, guardando las buenas para los otros, y, principalmente, continuaba esparciendo veneno entre los trabajadores, creando un ambiente de hostilidad alrededor de ella. Decía que María creía que era mejor que todo el mundo, solo porque el patrón tenía una debilidad por ella. Qué mujer lista, siempre sabía cómo manipular hombres. Solitario, que era cuestión de tiempo hasta que ella consiguiera lo que quería y abandonara al resto de ellos. Las otras mujeres del barracón habían comenzado a tratar a María con frialdad abierta. No hablaban más con ella, no guardaban lugar en la banca a la hora de las comidas. Viraban las espaldas cuando ella llegaba cerca. Había una en particular, Josefa, una mujer de 40 años que trabajaba en cosechas hacía más de 20, que se había vuelto la líder no oficial de ese movimiento de rechazo. Josefa era dura, con rostro marcado por el sol y manos llenas de callos, y tenía orgullo de nunca haber necesitado favor de nadie. Ella veía a María como todo lo que despreciaba, una mujer más joven, usando artificios femeninos para conseguir ventajas, desvalorizando el trabajo honesto de quien realmente sudaba sin esperar nada a cambio. Josefa cuestión de hablar lo suficiente para que María oyera, comentando sobre mujeres que se vendían barato, que olvidaban la dignidad a cambio de protección de hombre rico. María aguantaba todo en silencio, porque había aprendido que responder solo empeoraba las cosas, que defenderse apenas confirmaba la culpa a los ojos de quien ya había decidido juzgar. Pero por dentro estaba cansando, el peso del rechazo comenzando a aplastarla de nuevo. Aquella sensación antigua y conocida de no pertenecer a ningún lugar, de ser problema donde quiera que fuera. Ella pensaba cada vez más en juntar el pago de la cosecha e irse antes del fin de la zafra. Desaparecer como siempre hacía, comenzar de nuevo en otra hacienda donde nadie supiera de ella. Sería más fácil así, más seguro, menos doloroso en el largo plazo. Pero cada vez que decidía irse, pensaba en Lucio, en la conversación en el río, en la forma como él la había mirado y visto a una persona de verdad,
y el coraje de partir desaparecía. Fue una mañana de martes, cuando la cosecha estaba en el auge y todo mundo trabajaba en el límite de la extenuación, que ocurrió el incidente que cambió todo. María estaba en la fila del medio, trabajando en su ritmo constante, cuando oyó un grito viniendo de abajo. Era voz de mujer, aguda y desesperada, pidiendo ayuda. María soltó el cesto en el momento y corrió en dirección al sonido, el corazón disparado, los pies resbalando en la tierra seca. Encontró una escena que hizo que la sangre se helara en las venas. Una de las trabajadoras, una niña de no más que 16 años llamada Teresa, estaba caída en el suelo, el cuerpo contorsionándose en convulsiones, espuma saliendo de la boca, los ojos volteados, mostrando solo el blanco. Otras mujeres estaban alrededor, paralizadas de miedo, sin saber qué hacer, apenas gritando por ayuda. María se arrodilló al lado de la niña sin pensar, el instinto tomando cuenta. Había aprendido algunas cosas con las monjas en el convento, cuidados básicos con enfermos, y sabía que necesitaba impedir que Teresa se tragara la lengua y se sofocara. Viró a la niña de lado con cuidado, sujetó la cabeza de ella firme, pero delicada, limpió la espuma de la boca con el borde de la propia falda, pidió a alguien buscar agua, a otra persona ir a llamar al patrón, a las otras, alejarse y dar espacio para que la niña respirara. Las mujeres obedecieron, asustadas demasiado para cuestionar. María quedó allí sujetando a Teresa, hablando bajito con ella misma, sabiendo que la niña no estaba consciente para oír, diciendo que iba a estar todo bien, que ella estaba allí, que no iba a dejar que nada malo sucediera. Las convulsiones fueron disminuyendo poco a poco, el cuerpo relajando, la respiración volviendo más regular, hasta que finalmente la niña abrió los ojos, confusa y asustada. Lucio llegó corriendo pocos minutos después, el rostro marcado por la preocupación. Había dejado todo cuando recibió el aviso de que una trabajadora se había sentido mal. Encontró a María, aún arrodillada, al lado de Teresa, la falda sucia de tierra, el rostro sudado, pero calmo, los ojos enfocados completamente en la niña. Él preguntó qué había sucedido, y María explicó rápidamente, la voz firme, a pesar de que las manos aún temblaban un poco. Teresa había tenido una crisis, probablemente causada por el calor extremo y falta de agua suficiente, pero ahora estaba mejor. Necesitaba apenas descanso y cuidado. Lucio mandó a 2 hombres cargar a Teresa hasta la casa grande, donde ella se quedaría en la sombra, sería examinada bien, recibiría tratamiento adecuado. Entonces, él miró a María con una expresión que mezclaba gratitud, admiración y algo más profundo que ella no logró nombrar. Agradeció a ella por haber actuado tan rápido. Dijo que había salvado la vida de la niña, que si no fuera por la calma y conocimiento de ella, las cosas podían haber terminado mucho peor. María sacudió la cabeza, incómoda con el elogio, diciendo que había hecho apenas lo que cualquier persona haría, que no era nada de más. Pero Lucio insistió. Dijo que no era cualquier persona que mantenía la cabeza fría en una emergencia, que no era cualquier persona que tenía conocimiento y coraje para actuar, que ella tenía algo especial, que iba más allá del trabajo duro en las labores. Las otras trabajadoras observaban todo en silencio, y María podía ver en los rostros de ellas una mezcla de sentimientos confusos. Algunas parecían genuinamente gratas, otras aún cargaban la desconfianza de antes, otras parecían irritadas que María hubiera una vez más llamado la atención positiva del patrón. Geraldo apareció poco después, los ojos pequeños examinando la escena con desconfianza. Preguntó qué había sucedido, por qué el trabajo había parado, por qué todo mundo estaba allí parado en vez de cosechando. Lucio explicó la situación, el tono dejando claro que no iba a tolerar ninguna reclamación sobre la interrupción. Pero Geraldo no dejó pasar la oportunidad de plantar más veneno. Comentó con aquel modo que parecía inocente, pero era lleno de malicia, que era extraño como siempre que había problema, María estaba en el medio, como si ella atrajera confusión. Dijo que tal vez fuera mejor ella trabajar sola, separada de los otros, para evitar más incidentes. Lucio miró al capataz con una frialdad que hizo al hombre retroceder un paso y dijo, con voz baja, pero cargada de autoridad,
que la próxima vez que oyera a Geraldo hablando así de cualquier trabajador, especialmente de alguien que había acabado de salvar una vida, iba a ser la última vez que él trabajaría en aquella hacienda. El silencio que se siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró alto, porque todos sabían que aquello era más que defensa de una trabajadora. Era el patrón, dejando claro que había escogido un lado, que no iba a tolerar más las maldades del capataz, que algo había cambiado. Geraldo quedó blanco, después rojo, la humillación pública quemando más que cualquier bofetada en la cara. Él sabía que había perdido el poder, que había perdido la guerra silenciosa que venía trabando contra María, y peor, que había perdido frente a todo el mundo. Asintió con la cabeza de forma corta y dura. Viró las espaldas y salió de allí, con los puños tan apretados que los nudillos de los dedos quedaron blancos. Pero María vio en los ojos de él, por un segundo antes de él, virar una promesa de venganza, un odio tan puro que hizo que un frío subiera por la espina de ella. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Teresa se recuperó bien. Volvió al barracón después de 3 días de descanso y buscó a María para agradecer de verdad, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que nunca iba a olvidar lo que ella había hecho. Algunas de las otras mujeres comenzaron a tratar a María con más respeto, no exactamente con amistad, pero con reconocimiento de que ella no era lo que Geraldo pintaba. Josefa, por otro lado, quedó aún más dura, como si la redención de María a los ojos de los otros fuera una ofensa personal. Pero lo más complicado era Geraldo. El capataz se había quedado peligrosamente quieto. No provocaba más a María abiertamente. No hacía más comentarios maldosos frente a los otros. Pero María sentía los ojos de él sobre ella constantemente, observando, esperando, buscando alguna oportunidad. Fue un viernes, al fin de la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y la mayoría de los trabajadores habían vuelto a los barracones, que María finalmente entendió el peligro real que estaba corriendo. Ella se había quedado atrás, terminando de cosechar una fila que faltaba poco para completar, queriendo finalizar el trabajo antes de descansar. Estaba sola en el campo, el silencio quebrado apenas por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Fue cuando oyó los pasos pesados detrás de ella. Viró y vio a Geraldo parado allí solo, el rostro sin expresión ninguna, pero los ojos brillando con algo oscuro y peligroso. Él dio un paso en dirección a ella, y María sintió el miedo verdadero por primera vez. Aquel tipo de miedo que hace el cuerpo entero helar, y el corazón querer salir corriendo antes incluso de que las piernas se movieran. Geraldo dijo con voz baja y controlada, que era más aterradora que cualquier grito, que ella había cometido un error muy grande. Dijo que había hecho que él pasara vergüenza frente a todo el mundo. Le había quitado el respeto de él, había virado al patrón contra él. Dijo que mujer como ella, sin familia, sin nadie que fuera a reclamar si algo sucediera, necesitaba aprender que había consecuencias para quien se metía donde no debía. María intentó retroceder, pero chocó en la espalda, en los pies de Agave detrás de ella. Geraldo se aproximó más, la mano grande extendiéndose en dirección a ella. María cerró los ojos, el cuerpo entero tenso, esperando lo peor. Fue cuando oyó la voz de Lucio cortando el aire como un látigo. Él había vuelto al campo porque había olvidado las herramientas, había visto de lejos la escena, había corrido. Lucio llegó entre María y Geraldo como una tempestad, empujando al capataz hacia atrás con fuerza, colocando el propio cuerpo como barrera. Preguntó qué demonios Geraldo pensaba que estaba haciendo, la voz temblando de rabia tan grande que las palabras salían casi ahogadas. Geraldo intentó inventar excusa. Dijo que solo estaba conversando con la trabajadora, que no estaba haciendo nada de erróneo. Pero Lucio había visto lo suficiente. Había entendido la intención clara en los ojos del capataz, y la línea final había sido cruzada. Dijo a Geraldo recoger las cosas de él e irse de la hacienda antes del amanecer, que estaba despedido, que no quería ver la cara de él nunca más. Geraldo intentó argumentar. Dijo que trabajaba allí hacía años, que siempre fue leal, que merecía otra oportunidad. Pero Lucio fue inflexible. Dijo que hombre que amenazaba a mujer indefensa no merecía oportunidad ninguna, que podía irse por cuenta propia o ser expulsado por los otros trabajadores. La elección era de él.
Geraldo miró a María con un odio puro, escupió al suelo a los pies de ella y dijo que ella se iba a arrepentir, que mujer como ella siempre terminaba mal, que era solo cuestión de tiempo. Entonces, viró las espaldas y se fue, dejando un silencio pesado en el aire. Lucio finalmente se viró hacia María y vio a ella apoyada en los pies de Agave, temblando, los ojos arreglados de miedo que aún no había pasado. Él se aproximó lento, preguntó si ella estaba bien, si Geraldo la había lastimado. María sacudió la cabeza, incapaz de hablar aún, el choque tomando cuenta. Lucio quedó allí parado frente a ella, las manos con cicatrices cerrándose y abriéndose, como si él estuviera sujetando rabia que aún quemaba dentro de él. Dijo que sentía mucho, que debía haber mandado a Geraldo fuera antes, que no debía haber dejado la situación llegar tan lejos. María finalmente encontró la voz. Dijo que no era culpa de él, que Geraldo escondía bien la maldad, que ella estaba acostumbrada a lidiar con hombres así. Pero la voz salió trémula, deshaciendo la tentativa de parecer fuerte. Lucio dio un paso más, quedando tan cerca que María podía ver cada detalle del rostro de él, el cansancio alrededor de los ojos, las líneas de preocupación, la forma como él miraba a ella, como si ella fuera la cosa más importante del mundo en aquel momento. Le dijo, con voz ronca de emoción, que no quería que ella se acostumbrara a lidiar sola con nada, que ella no necesitaba estar más sola, que él iba a cuidar para que nadie nunca la lastimara de nuevo. Entonces, sin pensar, sin calcular, sin preocuparse con lo que era apropiado o no, Lucio levantó la mano y tocó el rostro de María, los dedos marcados por las cicatrices, rozando la piel de ella con delicadeza infinita. María sintió el mundo parar en aquel toque. Sintió algo romperse definitivamente dentro del pecho. Todas las defensas que había construido durante 26 años desmoronando de una vez. Miró en los ojos de él y vio allí todo lo que nunca había tenido. Cuidado verdadero, preocupación real, algo que podía hasta ser amor si ella fuera corajosa lo suficiente para creer que merecía eso. Lucio se inclinó lento, dando tiempo para ella retroceder. Si quisiera, pero María no retrocedió. Y cuando los labios de él tocaron los de ella suave y cuidadoso, María sintió por primera vez en la vida lo que era ser escogida, ser deseada, ser amada. El beso fue breve, casto casi, porque Lucio era hombre de principios y no iba a aprovecharse de la vulnerabilidad de ella, pero fue suficiente para cambiar todo, para sellar algo que ya venía construyéndose, para transformar aquella conexión de almas heridas en algo mayor y más profundo. Cuando se alejaron, los dos estaban sin aire, los corazones latiendo descompasados. Lucio sujetó las manos de María, entrelazando los dedos de él en los de ella, y dijo que necesitaban conversar de verdad, que había cosas que él quería decir, preguntas que necesitaba hacer. Pidió a ella ir hasta la casa grande después de la cena. Dijo que iban a conversar con calma, lejos de ojos curiosos, lejos de juicios. María concordó, aún tonta demasiado, para formar palabras adecuadas. Lucio caminó con ella hasta el barracón, no importándole que alguien pudiera ver, no escondiendo más lo que sentía. Cuando se despidieron, María entró en el barracón y encontró todas las miradas fijas en ella, porque alguien había visto. Alguien siempre veía. Josefa estaba allí con una sonrisa amarga en el rostro, los ojos diciendo claramente que las sospechas de ella habían sido confirmadas, que María era exactamente lo que ella siempre pensó que era. Pero María no hizo más caso a lo que Josefa o cualquier otra persona pensaba, porque por primera vez tenía algo real, algo que valía la pena luchar, algo que hacía todo el sufrimiento valer la pena. Si tú estás deseando que el amor verdadero venza todos los obstáculos, deja un like ahora, porque lo que viene en el próximo capítulo va a mostrar que la batalla por la felicidad de María y Lucio está apenas comenzando, y que, a veces, hacer lo correcto cuesta más caro de lo que la gente imagina. María no logró comer nada en la cena. Quedó sentada en el rincón del barracón, moviendo la comida sin llevar nada a la boca, el estómago revuelto de nerviosismo, mezclado con una expectativa que ella no sabía nombrar. Las otras mujeres la observaban con miradas que variaban entre curiosidad, envidia y desaprobación.
Josefa estaba sentada del otro lado, los brazos cruzados, el rostro cerrado en juicio silencioso. Cuando María se levantó y salió del barracón en dirección a la casa grande, oyó los susurros comenzar detrás de ella, pero no se viró, no dio satisfacción, apenas siguió caminando con el corazón, latiendo tan fuerte que parecía que todo mundo podía oír. La noche había caído completa. El cielo oscuro, lleno de estrellas que brillaban como nunca brillaban en la ciudad, y el aire estaba más fresco, cargando el olor de tierra húmeda y agave maduro. La casa grande estaba con las ventanas iluminadas por lámparas que hacían la luz danzar en las paredes. María subió los escalones de la veranda lento, las piernas temblando levemente, y antes de que pudiera tocar en la puerta, Lucio abrió como si estuviera esperando allí del otro lado. Él usaba las mismas ropas de siempre, camisas sencillas, pantalones de trabajo, pero tenía los cabellos aún húmedos de baño reciente, y había algo diferente en el rostro de él, una suavidad que ella no había visto antes, como si él hubiera quitado una máscara que usaba frente a todo mundo. Lucio la invitó a entrar, cerró la puerta detrás de ella y llevó a ella hasta la sala, donde había 2 sillas colocadas, una frente a la otra, con una lámpara en el medio, iluminando el espacio. María se sentó en la punta de la silla, las manos entrelazadas en el regazo, sin saber qué hacer con ellas, sin saber para dónde mirar. Lucio se sentó en la silla frente, inclinó el cuerpo hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, y se quedó en silencio por algunos segundos, como si estuviera organizando las palabras en la cabeza antes de hablar. Entonces comenzó a hablar la voz baja, pero firme, diciendo que necesitaba ser honesto con ella, sobre todo, que no iba a esconder nada, porque María merecía la verdad completa. Dijo que desde el día en que la vio, por primera vez en el campo, algo dentro de él había despertado, algo que estaba muerto desde que Elena partió. Dijo que había pasado 5 años apenas existiendo, cumpliendo obligaciones, trabajando hasta caer de cansancio para no tener que sentir el vacío enorme que la pérdida había dejado. Dijo que se había convencido de que nunca más iba a sentir nada por nadie, que aquella parte de él había muerto junto con la esposa y el hijo, y que estaba resignado a vivir así hasta el fin de los días. Pero entonces María apareció trabajando con aquel cuidado imposible, con aquella fuerza silenciosa, con aquella dignidad que se mantenía intacta, a pesar de todo lo que la vida había lanzado encima de ella. Lucio dijo que reconoció en ella algo que él mismo cargaba, el dolor de ser juzgado por cosas más allá del control, la soledad de cargar solo, el peso que debería ser dividido. Dijo que cuanto más la observaba, cuanto más la conocía, más enmarcaba en ella una persona extraordinaria, alguien que había sido moldeada por el sufrimiento, pero que no había dejado que el sufrimiento destruyera la bondad dentro de ella. Dijo que se había enamorado, y que esa palabra asustaba a él tanto cuanto probablemente asustaba a ella, porque amor significaba riesgo, significaba vulnerabilidad, significaba abrir de nuevo el corazón para la posibilidad de perder todo más una vez. Pero dijo que estaba dispuesto a arriesgar, porque una vida sin arriesgar no era vida, era apenas espera por la muerte. María oyó todo con los ojos arreglados, el corazón ahora latiendo tan rápido que ella pensaba que iba a desmayar. Nadie nunca había hablado con ella de aquel modo. Nadie nunca había declarado nada parecido. Nadie nunca había mirado a ella y visto algo que valiera la pena amar. Ella intentó hablar, la garganta apretada, las palabras presas en algún lugar entre el pecho y la boca. Consiguió apenas susurrar que tenía miedo, que no sabía cómo ser amada, que la vida entera había sido sobrevivir sola, sobre no esperar nada de nadie, sobre no encariñarse, porque apego siempre terminaba en pérdida. Dijo que él era dueño de tierras, hombre respetado, que tenía futuro y nombre y posición, mientras ella no era nada, no tenía nada. Era apenas una trabajadora marcada que el pueblo entero ya estaba juzgando. Dijo que si él se quedara con ella iba a perder el respeto de las personas, iba a manchar la memoria de la esposa, iba a complicar la propia vida de formas que él ni imaginaba. Lucio sacudió la cabeza, se levantó de la silla, se arrodilló frente a ella, tomó las manos de ella entre las de él. Dijo que no le importaba lo que el pueblo pensara, que había pasado 5 años viviendo de acuerdo con las expectativas de los otros,
y había sido la cosa más vacía que ya experimentó. Dijo que respeto que dependía de quien él amaba no era respeto de verdad, era apenas miedo disfrazado de moralidad. Dijo que la memoria de Elena no sería manchada por él escoger vivir de nuevo. Por el contrario, sería honrada, porque ella había sido mujer de corazón bueno, que nunca iba a querer que él se quedara solo e infeliz para siempre. Y dijo que María no era nada, era todo. Era la mujer más fuerte, más corajosa, más digna que él conocía, y que sería privilegio de él si ella aceptara quedarse al lado de él, construir algo juntos, intentar crear una vida que valiera la pena vivir. Pidió a ella en matrimonio allí mismo, sin anillo, sin ceremonia, sin nada además de la verdad cruda y de la vulnerabilidad completa. Dijo que entendía, si ella necesitara tiempo para pensar, que no iba a presionar, que respetaría cualquier decisión de ella, pero dijo que necesitaba que ella supiera que el lugar de ella era allí, al lado de él. No como empleada, no como cosechadora, sino como compañera, como igual, como la mujer que él escogía para dividir todo. María sintió las lágrimas caer, calientes y abundantes, mojando el rostro, goteando en las manos entrelazadas. Dijo que sí, que quería quedarse, que quería intentar, que estaba apavorada, pero que por primera vez en la vida quería arriesgar, quería creer que merecía algo bueno, que merecía ser amada. Lucio sonrió de aquel modo que transformaba el rostro entero. Tiró a ella para un abrazo apretado, y los dos quedaron allí, sujetando uno al otro, como si fueran las únicas personas en el mundo. Los días siguientes fueron de transformación rápida. Lucio anunció para todos los trabajadores que se iba a casar con María, que ella no trabajaría más en la cosecha, que sería señora de la hacienda. La reacción fue mixta e intensa. Algunos trabajadores quedaron genuinamente felices, principalmente aquellos que María había ayudado de alguna forma. Teresa abrazó a ella llorando de alegría, diciendo que merecía aquello y mucho más. Otros quedaron en silencio, procesando, sin saber qué pensar. Josefa escupió al suelo cuando oyó la noticia, juntó las cosas de ella y se fue de la hacienda aquel mismo día, diciendo que no iba a trabajar en lugar donde mujer lista que usaba el cuerpo conseguía todo fácil. María vio a ella partir sin intentar defenderse, porque sabía que no adelantaba, que Josefa había decidido hacía mucho tiempo quién María era, y los hechos no iban a cambiar la opinión formada por prejuicio. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Matronas quedaron escandalizadas, diciendo que era falta de respeto a la memoria de la fallecida, que Lucio había perdido el juicio, que aquella mujer obviamente había hechizado a él de alguna forma. El padre fue hasta la hacienda a intentar conversar con Lucio, decir que el matrimonio necesitaba ser pensado con calma, que él tenía responsabilidades, que necesitaba pensar en lo que era mejor para la reputación de él y de la propiedad. Lucio oyó todo con paciencia, agradeció la preocupación, pero fue firme al decir que la decisión estaba tomada, que se iba a casar con María, con o sin bendición de la iglesia, pero que prefería con. El padre suspiró, miró a los ojos de Lucio, vio allí determinación que no iba a ser movida y finalmente concordó en celebrar la ceremonia, pero avisó que la mitad del pueblo no iba a comparecer. El matrimonio ocurrió una mañana de sábado, simple y pequeño. María usaba un vestido que ella misma había cosido con tela que Lucio compró en la ciudad. Blanco, simple, sin adornos, pero limpio y bien hecho. No tenía velo, no tenía corona. Apenas los cabellos castaños claros sueltos cayendo por los hombros. No había familia de ella presente, porque ella nunca tuvo familia, pero los trabajadores que quedaron en la hacienda estaban todos allí lavados y con las mejores ropas que tenían, testificando aquel momento. Lucio estaba al lado de ella, vestido con traje oscuro que había sido del padre, las manos con cicatrices, sujetando las manos marcadas de ella. El padre celebró la ceremonia rápidamente, sin los adornos usuales. Pero cuando llegó la hora de los votos, cuando Lucio y María se miraron en los ojos y prometieron uno al otro fidelidad, compañerismo, amor verdadero, había algo tan genuino en aquel momento que hasta el padre sintió los ojos marejarse. Cuando el padre los declaró marido y mujer,
Cuando Lucio besó a María frente a todos, sellando aquella unión que había comenzado con una mirada en el campo de Agave, hubo aplausos sinceros de los presentes. No era la gran fiesta que los matrimonios solían tener. No había banda, no había comida abundante, no había centenas de invitados, pero había verdad, había amor genuino, había dos personas que habían escogido una a la otra, a pesar de todo, y eso valía más que cualquier celebración lujosa. María miró alrededor, vio los rostros de aquellas personas simples sonriendo para ella y, por primera vez en la vida, sintió que pertenecía a algún lugar, que tenía un hogar de verdad. Los años siguientes trajeron cambios que María nunca habría imaginado posibles. Ella aprendió a ser señora de Hacienda, no del modo arrogante que otras eran, sino del modo de ella, cuidando de los trabajadores, garantizando que fueran tratados con dignidad, que recibieran pago justo, que tuvieran condiciones decentes. Lucio y María trabajaban lado a lado, él cuidando de las plantaciones y negocios, ella cuidando de las personas y de la casa. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, y María los crió con todo el amor que nunca recibió, determinada a que nunca sintieran el dolor del rechazo, nunca supieran lo que era crecer sin cariño. La hacienda prosperó, no apenas porque el agave era bueno, sino porque los trabajadores eran tratados bien. Y trabajador feliz producía mejor, se quedaba más tiempo, creaba lealtad verdadera. El pueblo nunca aceptó a María completamente. Siempre hubo aquellas que susurraban cuando ella pasaba, que inventaban historias sobre el pasado de ella, que decían que Lucio se había rebajado. Pero con el tiempo, la mayoría de las personas comenzó a respetar a ella, no porque había olvidado de dónde vino, sino justamente porque recordaba. María nunca se olvidó de los días cosechando agave bajo el sol candente. Nunca olvidó del hambre, de la soledad, del rechazo, y fue por recordar que se volvió la persona que extendía la mano para otros que estaban donde ella estuvo, que daba oportunidad para gente sin oportunidad, que veía valor donde otros solo habían visto problema. Viró conocida en la región no como la cosechadora que se casó bien, sino como mujer de carácter, que tenía principios, que hacía diferencia real en la vida de quien necesitaba. Una tarde, muchos años después, María estaba sentada en la veranda de la casa grande, observando a los nietos brincar en el patio. Tenía cabellos grisáceos ahora, arrugas alrededor de los ojos, manos aún marcadas por el trabajo duro de los años de juventud. Lucio se sentó al lado de ella, también más viejo, también marcado por el tiempo, pero aún con aquella mirada que había, como vio en el primer día. Él tomó la mano de ella, entrelazó los dedos y quedaron allí en silencio confortable, de aquel tipo que solo parejas que pasaron décadas juntos consiguen tener. María miró para la marca en la muñeca, la pequeña cruz que había definido tanto de la vida de ella, y sonrió. Aquella marca había sido cadena por tanto tiempo, símbolo de rechazo, de puertas cerradas, pero ahora era apenas parte de la historia de ella, no la historia entera. Lucio percibió la mirada de ella, levantó la mano de ella hasta los labios, besó exactamente encima de la marca. Dijo que amaba aquella cruz porque hacía parte de ella, y él amaba todo en ella. María apoyó la cabeza en el hombro de él, sintiendo gratitud profunda por todo lo que había vivido, incluso por las partes dolorosas, porque cada rechazo, cada puerta cerrada, cada momento de soledad había sido parte del camino que la trajo hasta allí. Había aprendido que el valor de una persona no estaba en lo que los otros veían, sino en lo que ella escogía hacer con la vida que tenía, en las pequeñas decisiones diarias de ser buena, de ayudar, de no dejar que la maldad del mundo transformara a ella en alguien amargo. Y había aprendido que amor verdadero no era algo que usted encontraba solo porque merecía. Era algo que ocurría cuando 2 personas correctas se encontraban en el momento correcto y escogían todos los días continuar escogiendo una a la otra. CTA final. La historia de María y Lucio nos enseña que las marcas que cargamos, sean ellas visibles en la muñeca o invisibles en el alma, no definen quién somos. Lo que nos define son las elecciones que hacemos, las personas que escogemos ser y quién escogemos tener a nuestro lado. María fue rechazada por la suerte, abandonada por quien debería haber cuidado de ella, juzgada por la sociedad que nunca intentó entender la historia completa. Pero ella nunca perdió la dignidad, nunca perdió la bondad,
Nunca dejó que la dureza de la vida endureciera el corazón de ella. Que Lucio fue hombre de principios verdaderos, que entendió que hacer lo correcto a veces cuesta caro, pero siempre vale la pena. Si esa historia tocó tu corazón, si tú crees que todo mundo merece ser amado por lo que es y no por lo que aparenta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí en Cuentos del Interior, cada semana tiene una historia nueva que va a tocar tu corazón y mostrar que el amor verdadero y la dignidad siempre vencen al final. Deja un like si tú quieres ver más historias así y comenta aquí abajo qué parte más te emocionó. La historia de María es la historia de todos nosotros, de toda vez que nos sentimos pequeños, rechazados, invisibles, pero escogemos continuar. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tú tienes valor. Siempre tuviste, siempre vas a tener.